Lo que vamos a hacer a continuación es que alguna de las personas que comandan el grupo y que mejor haya entendido la lectura, pase acá conmigo con su lista de palabras que no entendieron para yo explicarla. Cada palabra la voy a explicar, pero también voy a hacer preguntas acerca de qué entendieron de la lectura, para que eso que entendieron de la lectura pueda cambiar vidas. Si ustedes logran hoy entender este par de páginas y media en donde explico cómo se genera una enfermedad mental, cómo se genera una lesión cerebral, cómo una experiencia durante la etapa de la gestación, una experiencia de la madre que le transmite al hijo en su pancita, en su vientre, puede representar un problema para toda la vida, leve, grave o muy grave, curable o incurable, debido a los descubrimientos de este famoso neurocirujano, el doctor Wilder Penfield, que es el que nos está explicando lo que hoy se conoce en el mundo de la psiquiatría, de la neurología y la psicología como la sonda de Penfield. Quiere decir que cualquier persona, cualquier familiar que ustedes tengan hoy con depresión, con esquizofrenia, con adicciones, con bipolaridad, psicosis maníaco-depresiva, con alcoholismo, se puede explicar por las primeras experiencias de su vida desde el vientre materno. En algunos casos puede haber curación, en otros puede haber remisión, pero invariablemente en todos los casos, sin excepción, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer, por grave que sea el caso. Así que vale la pena que de aquí a una hora más asimilemos qué es la sonda de Penfield y cómo en nuestro caso particular, personal o de algún familiar, nos podemos explicar que su problema actual no es porque sea malo, no es porque sea tonto, no es porque esté poseído por el demonio, no es porque sea una persona perversa en sus intenciones, sino que lo más probable es que tenga en su cerebro una huella, una sonda de Penfield que se dispara en la vida cotidiana con una mirada, con un color, con un sonido, con una circunstancia que le causa distrés. Y en ese caso, entender lo que nos sucede y le sucede a las personas que nos rodean es el principio de la solución a cualquier problema humano, interpersonal, psicológico, por grave que éste sea. Entonces, a ver, ¿quién quiere pasar primero por acá para que me lea su lista de palabras o de conceptos que no entendió? Adelante. Tráete tu listita, ponte aquí a mi lado y me vas diciendo, si quieres fotografiar, qué bueno. ¿Sí? ¿Sí? A ver, entonces ponte adelante de mí, aquí estás perfecto. Y veme diciendo tus palabras. La primera palabra. Okay. Cognoscitiva. Cognoscitiva. Cognoscitiva viene del latín cognoscere o cognoscere, que significa conocer, conocimiento. ¿Sí? Es lo que significa esa palabra, conocimiento. La siguiente. Circunvolución. Circunvolución son los garabatos, los dibujos en forma de ondas, así, que tiene el cerebro humano. Cualquier cerebro del reino animal tiene circunvoluciones. ¿Qué quiere decir? Líneas curvas. Si alguno de ustedes ha visto ese dulce michoacano que se llama... ¿Cómo se llama? Chongos zamoranos. Chongos zamoranos, muy bien. Si conocen los chongos, el cerebro parece chongos. Hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, esos dibujitos, esas curvas, se llaman, ¿cómo? Circunvoluciones. En ese lugar, en las circunvoluciones del cerebro, puede haber un alfiler, no un alfiler para coser, ¿sí? Sino
una sonda de Penfield que está molestando a la persona, aunque él no se dé cuenta, y haciéndole volver a vivir las experiencias más tristes de su etapa fetal, de su niñez, de su adolescencia. Y que eso explique hoy por qué es tan peleonero, por qué es tan enojón, por qué se deprime tan fácilmente, por qué no te soporta, por qué a veces te ama y a veces te odia, por qué a veces está de buenas y a veces de malas. ¿Por qué? Porque en su circunvolución cerebral hay una huella que adquirió en los primeros años de su vida. Es una huella que explica su forma de ser y en algunas ocasiones incluso la justifica, porque él no tuvo la culpa. Aunque uno no recuerde nada. Aunque no recuerde nada, la sonda es inconsciente. Sería como los pelitos de los nopales, una penca. Exacto. Está ahí, no se ve, pero Ahí cuando algo está. dice algo, ¿Sí? parece que le toca y... Si tú tocas la pelucita del nopal, se llaman aguates. ¿Cómo te queda la piel? Horrible. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que las circunvoluciones del cerebro en la etapa prenatal o en los primeros años de la vida es tocada por aguates del nopal, más que el nopal se llama mamá o el nopal se llama papá. ¿Sí? Y muchas veces son los familiares que rodean a ese niño los que le aguatan las circunvoluciones del cerebro y le echan a perder o le dificultan sus facultades cognitivas y sus facultades volitivas. Entonces, lo que sucede con esta sonda de Penfield que él descubrió es la mejor explicación para saber muchas veces lo que nos pasa. Bien, ¿qué sigue? Senestésicos. Senestésicos quiere decir lo siguiente, por ejemplo, si yo le doy un abrazo a ella, ¿dónde lo siente? En todo el cuerpo. Entonces, cuando sentimos algo en todo el cuerpo, se llama sensación senestésica, que es algo más que el tacto, el oído, el gusto, el olfato, o la vista. La senestesia es lo que sentimos en todo el cuerpo. A eso se refiere. Y muchas veces la sonda de Penfield, si es traumática, afecta todo el cuerpo de la persona. Es cuando entramos en los nervios, lo que la gente llama estrés, que en realidad no se llama estrés, se llama distrés. Distrés, apréndanse esa explicación. Lo correcto, cuando alguien se siente nervioso, no es decir que está estresado. Lo correcto es decir que está distresado. Y eso se siente en todo el cuerpo. Y cuando eso te da de noche, pues no puedes dormir. Te da insomnio. O te dan unas pesadillas espantosas. ¿Sí? Y cuando te pasa de día, pues no te puedes ni levantar ni ir a trabajar. O estás trabajando, pero estás de malas. Y no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Y entonces no conoces color, tamaño, jefe, papá, mamá, ¿sí? Cuando como no conozco, por eso mi apellido Orozco. ¿Bien? ¿Qué más? Inextricable. Inextricable quiere decir un laberinto del cual no puedes salir. Eso quiere decir inextricable. La mente humana es un laberinto tremendamente complicado. Imagínense, el cerebro humano está formado por 144,000 millones de neuronas. Para que tengan una idea de cuántos son 144,000 millones de neuronas, piensen que en la Tierra vivimos nada más 7,500 millones de personas. Entonces, ¿cuántas neuronas hay en la cabeza? 20 veces más que habitantes en la Tierra. Solo en la cabeza. ¿Sí? Solo Dios puede hacer una maravilla como esa. Pero muchas veces esas neuronas son como un laberinto inextricable, del cual la persona no puede salir. ¿Por qué? Porque su mamá lo rechazó, porque nació niña y el papá quería niño, porque fue un embarazo no deseado, porque ya había 5 niños y no querían un sexto,
o porque es madre soltera y había que taparle el ojo al macho, o esconder el fruto del pecado, como muchas abortistas me dicen, es que yo le puedo decir al producto fuera de aquí. Y yo le digo, oye, ¿y por qué no le dijiste no entres? Era más sencillo cerrar las piernas, ¿no? Mucho más. ¿Por qué ahora lo quieres expulsar? Y lo que muchas mamás no saben, lo que muchos papás no saben, es lo siguiente. Que los griegos hace más de 2000 años, cuando una mujer estaba embarazada, la ponían en un lugar que se llamaba gineceo. Y el gineceo era un lugar donde la muchacha embarazada, no importaba si era casada, soltera, viuda, divorciada, ama de casa, simplemente con que fuera una mujer embarazada, sin importar su edad, en Grecia las ponían en un lugar donde solamente podían escuchar cosas agradables. Música, flores, aire limpio, movimientos físicos, cosas artísticas, buenos tratos. Los griegos no eran machos, eran muy gentiles con sus mujeres. Por eso Grecia llegó a ser la madre, la cuna de nuestra civilización occidental, por la forma como ellos sí trataban a las madres en el gineceo. ¿Cómo las tratamos hoy? De la peor manera posible. ¿Y quién lleva la peor parte? El bebé. El bebé. Entonces, volvemos con los malos tratos a la madre, volvemos el cerebro del niño un laberinto, ¿qué? Inextricable, del cual el niño no puede salir a menos que lo ayudemos. Pero ese niño suele tener 15 años, pero también 30 o 60, o ser un anciano de 92, que va a conservar en su cerebro, ¿qué va a conservar ahí? La sonda de Penfield, el daño recibido 93 años antes en el vientre de su madre. Pero no nada más en el vientre de su madre, sino a lo largo de su desarrollo. Aunque haya tenido un embarazo deseado, aunque haya sido un bebé anhelado, ¿qué tal si le tocó un papá autoritario? O una mamá inestable, caprichosa, manipuladora, que lo mismo chilla que está contenta, que lo mismo agarra la chancla que le da un beso, que lo mismo lo amenaza que le compra todo lo que quiere, que es la peor madre posible. No hay de esas. Eso ocurre allá en el 10º planeta, en Krypton. Aquí todas son bien estables, bien predecibles, bien adultas, nada caprichosas, ¿no? Bueno, entonces si le tocó un papá autócrata, trepado en su caballo, ahorita vamos a ver su figura, o si le tocó, aparte del papá autócrata, una mamá caprichosa emocionalmente, el pobre niño crece a 2 fuegos, y es un milagro que termine la primaria, y si termina el high school ya es un terriblemente maravilloso milagro, y si se gradúa, pues ya es milagro de la Virgen de Guadalupe, directita. De la Rosa Guadalupe. Sí. No, de la Rosa no, de la de veras, de la que está en el Tepeyac. Okay. Entonces es muy importante entender que los problemas emocionales tienen un fundamento cerebral, tienen un fundamento orgánico y que se puede responder, se puede manejar de muchas y muy variadas formas. Por fortuna hoy la neurología, la medicina ha descubierto algo que se llama neuroplastia o neuroplastía, que consiste en que el cerebro es como plastilina que se puede volver a educar. Nada más que, como les digo yo a mis pacientes, ¿cuántos años te tardaste en echar a perder a tu hijo? 30. ¿Y qué quieres, en 3 entrevistas enderezarlo? ¿Y además quieres que lo haga yo? Yo no puedo. Si tú lo echaste a perder, te toca a ti. Pero no sé qué hacer, déjate guiar. Y para eso estamos aquí. Para ayudar a uno mismo, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a cualquier persona que queramos ayudar a salir de ese laberinto inextricable
¿Cómo comienza la lectura que hicieron? Con la carta de San Pablo a los romanos. No entiendo lo que me pasa. Hago lo contrario a lo que quiero. Dejo de hacer el bien que tanto quiero y hago el mal que tanto detesto. ¿Quién me librará de esto? Ese es el laberinto inextricable del cual estamos, muchos de nosotros. Bien, pero les puedo decir, incluso por experiencia propia, yo soy un sobreviviente. Yo logré salirme de ese laberinto desde que me di cuenta que estaba ahí metido. Y yo me di cuenta que estaba en ese laberinto más o menos a los 14 años. Y puedo decir que cuando cumplí 40, lo vi desde afuera. ¿Cuántos años me llevó? Saquen la cuenta. Y eso que tuve los mejores maestros para hacerlo. Pero vale la pena hacer el intento. Lo único que garantiza la derrota es no luchar por la victoria. Luchar por la victoria, aunque nos lleve décadas, es lo que le da sentido a la existencia. La siguiente palabra, egoestados. Después de la comida vamos a explicar qué son los egoestados. Pero dicho de pronto, en estos momentos puedo decir que la palabra egoestados quiere decir estados del yo. Y los estados del yo son 3. Son el padre, el adulto y el niño. Pero la explicación a estos 3 egoestados y cómo interactuamos nosotros como padres, como adultos o como niños, será el tema central para después de la comida. Bien, la siguiente palabra, neologismos. ¿Qué es un neologismo? Es una palabra nueva. Todas las lenguas, el alemán, el inglés, el español, incorporan frecuentemente palabras que antes no existían. Y las palabras que se van incorporando a una lengua se llaman neologismos. Por ejemplo, hace algunos años la palabra computadora no existía. La palabra laptop no existía. La palabra freeway no existía. Existían otras como camino real. Pero así se van incorporando al idioma neologismos. Nuevos, logos, palabras nuevas. Hoy vamos a incorporar a nuestro idioma cotidiano muchas palabras que no sabíamos. Es lo que estamos haciendo. Aquí ya les dije 1, 2, 3, 4, 6 palabras nuevas que muy pocos conocían, y ahorita vamos a seguir incorporando otras con otras personas que tengan la amabilidad de pasar por acá. Muchísimas gracias. Bien. ¿Quién más quiere pasar? Obviamente ya no voy a explicar las mismas, sino otras. ¿Quién tiene otras palabras por ahí? Anímense, adelante. Bioquímica. La bioquímica es una ciencia que estudia cómo interactúan las sustancias químicas con la vida, o cómo actúa la vida con las sustancias químicas. Eso es la bioquímica. Por ejemplo, estar muy alegre implica que en el organismo hay muchas endorfinas. Es un fenómeno bioquímico. Si no hay endorfinas en el sistema nervioso, en la sangre, no podemos estar alegres. Pero también sucede que muchas veces las sustancias tóxicas, como son las drogas, la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, tienen un efecto, ¿qué? Bioquímico. Y el principal efecto bioquímico de las drogas es empequeñecer y envejecer el cerebro. Así que si en este estado se acostumbra ya legalmente, dizque, consumir marihuana por fines recreativos, tenemos millones de jóvenes que están haciendo chiquito su cerebro por andarse divirtiendo con marihuana. Y además de hacerlo pequeño, lo están envejeciendo. Es un efecto, ¿qué? Bioquímico. La interacción de la vida con las sustancias químicas que tienen las drogas, o la interacción de las drogas con la vida humana,
particularmente en el sistema nervioso central, que es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, formada por 144,000 millones de neuronas, de las cuales ni una sola se puede resucitar una vez que ésta se muere. Se pueden regenerar las células del hígado. Si eres un alcohólico y afectaste a tu hígado, pues a lo mejor te ponemos otro hígado, trasplante de hígado, o de riñón, o de pulmones. El único órgano que no se puede regenerar es el sistema nervioso central. Se pueden hacer muchas cosas para que la persona vuelva a funcionar bien, pero la neurona muerta, muerta se queda. Y eso es uno de los efectos bioquímicos que me interesa mucho que sobre todo los más jovencitos entiendan bien. ¿Quieres que tu cerebro funcione bien siempre? Dile no a las drogas, para siempre, no a la marihuana, no a la cocaína, no al cigarro, no al alcohol. Y cuando tengas 80 años, estarás joven, fuerte, lleno de energía y con muchos años de vida todavía por delante. En cambio, si empiezas a usar el alcohol, las drogas, el cigarro, la fornicación, la pornografía, como ahora se usa desde los 7 u 8 años, cuando cumplas 15 serás un ancianito, si es que no estás muerto. Y difícilmente vas a pasar de los 25, muy difícilmente. Y si pasas de los 25, vas a ser una lacra, una ancla, una terrible rémora. ¿Qué es una rémora? Es un pez que se pesca de otro pez y le impide navegar, le impide nadar. Eso es una rémora. Si tú asumes como parte de tu vida las drogas, el alcohol, la pornografía, el cigarro, serás una rémora para tu familia y para todas las personas con las cuales quieras convivir. Bien, sobre esto que acabo de explicar, ¿alguna pregunta? Entonces, pongamos una analogía. Es como tener una pelota de básquetbol y las drogas serían como meterle una aguja y comienza a desinflarla. Exactamente. Y ya no puede rebotar. Ya no puede rebotar ni puedes encestar, ni puedes jugar con ella. Y por eso es que tenemos tantos homeless, personas que viven en la de esta, porque ya su cerebro ya no funciona al nivel de otras personas. Y decimos, bueno, son jóvenes, ¿por qué no trabajan? Porque no pueden, no tienen el cerebro apto para trabajar. Es un efecto bioquímico profundamente destructivo. Y no es una opinión, es un conocimiento científico. Aquí no estamos hablando de religión, ni de código moral, ni de la palabra de Dios, estamos hablando de ciencia pura. Y este conocimiento sobre todo va para los jóvenes y para que los padres impidan de manera radical, absoluta, que sepan y que aprendan a poner límites para que sus hijos se libren de estos 4 azotes del tercer milenio. Pornografía, que también envejece el cerebro. La pornografía tiene un efecto bioquímico. Es como pinchar la pelota de básquetbol, hacerlo pequeño. No se diga el cigarro, que tiene 5,000 sustancias tóxicas en cada cigarrillo. 5,000 sustancias venenosas en cada cigarro. Y es cierto que el vapor, ahora el nuevo tipo de cigarro electrónico, es aún peor. ¿Todavía? Es aún peor. ¿Sí? Entonces, el alcohol también tiene un efecto bioquímico, no tan grave como el de las drogas, pero también lo tiene. Cigarro, alcohol, pornografía y cualquier droga tiene efectos bioquímicos letales, que pueden generalmente ser irreversibles. Nunca tener remedio, ya lo saben. Bien, ¿qué otra palabra tenemos por ahí? Okay. La mitad de las palabras que teníamos ya están muy bien, ¿qué otras faltan? Epilepsia focal. Epilepsia focal quiere decir que en algún lugar del cerebro hay un foco epiléptico. Aquí, acá, en algún lado del cerebro hay una como cicatriz que genera un cortocircuito
y cuando los cables se pegan, a ver, ahorita si agarramos un cable pelón y lo juntamos con otro cable pelón, ¿qué sucede? Cortamos la luz. ¿No? Y si la resistencia de los cables es mucha, pues te electrocutas, ¿no? Bueno, entonces el cerebro funciona a base de electricidad. No estoy haciendo una comparación, estoy diciendo algo exacto. El cerebro es energía eléctrica. Y cuando los cables se cruzan en algún lugar, en algún foco, en algún punto del cerebro, puede causar epilepsia focal. ¿Correcto? ¿Está entendido? Bien, ¿qué otra? Tangible. Tangible, que lo puedes tocar. Lo tangible es que lo puedes tocar de alguna manera con tus manos, tus pies, tu cuerpo. ¿Sí? Dios es intangible. Cristo es tangible. A Cristo lo vimos, lo tocamos. Lo tocamos con la boca cuando comulgamos. Cristo es tangible. Dios Padre es intangible. Tu esposa es tangible, aunque para algunos es invisible y no la tocan. Más cuando se ofrece. Qué mal, ¿no? Y Qué también bueno para algunos la qué esposa bueno. es invisible. Es más, hasta dicen, ¿ah, ya llegaste? Bueno, ¿estabas aquí? ¿O ya te saludé? ¿Qué otra? Corticales. Cortical. Cortical quiere decir de la corteza cerebral. El cerebro está recubierto por 3 capas. La dura madre, la pía madre y la aracnoides. Todavía me acuerdo de la biología de secundaria. Eso lo aprendí en secundaria. Ahora los niños ya no aprenden eso ni en facultad. Ya no les enseñan cosa buena. Entonces, estas 3 capas, se llama corteza cerebral, es la que más puede sufrir los embates, las agresiones de una mamá neurótica durante la época del embarazo o en la niñez o en la adolescencia y causarle a su hijo lesiones incurables o cuando menos muy difíciles de curar. ¿Qué más? Ok. Asertivamente. Asertivamente. Bueno, maravilloso que haya surgido esa palabra. Asertivamente viene de la virtud de la asertividad. Y la palabra asertividad se escribe con S. La palabra acierto se escribe con C. Y no quieren decir lo mismo. Ser acertado que ser asertivo. La persona asertiva que maneja sus problemas asertivamente es una persona que no es ni agresiva ni sumisa. ¿Cómo es? Asertiva. ¿Y qué quiere decir asertiva? Asertiva quiere decir afirmativa. En esos momentos yo estoy frente a ustedes, me autoafirmo ante ustedes con seguridad porque conozco de lo que estoy hablando. Si no, no me atrevería a pararme aquí enfrente. Entonces, de manera asertiva, explico lo que explico. ¿Cómo son muchas personas cuando toman el micrófono? Pues son agresivas. Y otras muchas personas cuando toman el micrófono, pues ni siquiera se atreven a tocarlo. Parece que les queman las manos con tal de no aparecer en público ni hablar en público. ¿Qué les falta? La asertividad. Entonces una persona asertiva no es tímida, es asertiva. Y una persona asertiva no es agresiva, es asertiva. Se autoafirma ante los demás y también permite que los demás se autoafirmen. Les concede la palabra, los escucha, los respeta. Una persona asertiva puede diferir de las opiniones de otros. Pero como dice por ahí un gran filósofo español, francés, Voltaire decía, estoy en desacuerdo contigo, disiento de ti, de tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. No estoy de acuerdo en lo que dices, no estoy de acuerdo en lo que piensas, pero daría mi vida por defender tu derecho a pensar diferente a mí. Es la base de la libertad, del respeto, de la fraternidad y del amor humano.
Tú puedes diferir del pensamiento de tu esposa o de tu esposo, pero nunca vas a faltarle al respeto porque ella quiera matar pulgas del lado izquierdo o hacer los tamales como su mamá o la tuya. Por cierto, luego les tengo una anécdota que se llama sopa de lentejas. Se las cuento al rato. Pero quedó claro lo que es la asertividad. Entonces yo los invito a que cuando tengan un problema con sus hijos, con su esposa, con su marido, con quien sea, lo manejen de modo asertivo. Ni con sumisión, ni con agresividad, ni con ofensas, ni con miedo o timidez. La persona asertiva está en el justo medio entre ambos extremos. Bien, ¿qué otra palabra? La última, dual. Dual. Bueno, la vida humana en general es dual. ¿Esto qué quiere decir? Que es una vida doble. ¿Cómo es nuestra vida cuando es una vida dual? Doble. Pues no decimos lo que pensamos. Porque ¿qué tal si dijéramos de la señora esposa todo lo que pensamos de ella? Pues nos fríe en salsa verde, ¿no? ¿Qué tal si la esposa le dijera al marido todo lo que piensa de él? A ver, imagínense, el marido tiene una timba así. ¿Qué es timba? Timba, una panzota. Y le pregunta a su señora, mi amor, ¿cómo me quedan estos pantalones? ¿Y qué le dice? Ay, mi amor, excelente, te ves guapísimo. ¿Y qué está pensando? A este gordo a ver a qué horas le revienta el cinturón. Ni siquiera el botón, el cinturón. Y no se lo va a decir, porque es dual. Es doble. Claro que si no fuera doble, ¿qué le diría con todo respeto? Mi amor, te queda muy embarrado ese pantalón. La verdad, te quiero tanto que te tengo que decir que no te ves bien. Las llantitas se te desparraman. Ponte a dieta. ¿Que ya no me quieres? Claro que te quiero con todas tus gorduras y tus flaquezas. Y en ese caso la persona no sería dual. Sería mono. De una sola cuerda, de una sola voz. Una virtud es ser de una sola pieza. Eso se llama integridad. Ser dual nos impide ser de una sola pieza. Y es muy triste ser de dos piezas o de más. Ser contradictorio con uno mismo, como empieza la epístola de San Pablo con la cual comenzó la lectura que hicieron hace rato. ¿Qué otra? Ya me contestó la Son todas. Son todas las que yo tenía. Muy bien. Nos quedan todavía 20 minutos para algunas palabras que falten. Allá, dilas. No te escuché. Sonda galvánica. Muy bien. Una sonda es un instrumento que metes en una superficie, en una, vamos a decirlo, agua, en el agua. Metes una sonda en el mar y si el barco está caminando, esa sonda marca la velocidad a la que vas. ¿Sí? Es un invento de hace miles de años. Los marineros que cruzaban los mares hace 5,000 años usaban una sonda para saber si el agua era profunda y podían navegar, o si había rocas, o si era muy bajito y tenían que detener la embarcación. Esa es una sonda, ¿correcto? ¿Se entiende la palabra sonda? Un indicador de Un profundidad. indicador de profundidad. Gracias, muy bien, Eugenio. Ahora, una sonda galvánica es lo mismo, pero en el cerebro. Y se usa de cobre, de platino, de oro, de cualquier sustancia, de cualquier metal que nos permita medir la electricidad que está fluyendo por el cerebro. Y eso nos permite, nos facilita hacer diagnósticos clínicos. Esta persona tiene una lesión cerebral, esta persona es epiléptica, esta persona tiene una sonda de Penfield que le obliga a hacer cosas absurdas o a tener recuerdos de los que no se puede librar. Mediante una sonda galvánica
el doctor Penfield descubrió que todos los recuerdos desde que somos concebidos hasta los 5, 6 u 8 años, aquí están en la cabeza. Así que a los que algún día vayan a ser papás o mamás, de una vez les hago esta recomendación. Si van a tener un hijo, en cualquier circunstancia, desde el principio, para que ese hijo no llegue a ser una bomba atómica destructiva, acéptenlo, ámenlo, aunque todavía no nazca, para evitar los efectos de una sonda galvánica que puede destruir la vida de un hogar completo. O cuando menos, si no la destruye, hacerla como 7 minutos respirando, pero debajo del agua. Así de terrible es. Pregunta. Mi pregunta es, pongamos, ¿qué taras o qué problemas tendría Hitler para ser como fue? Imagínate. No, pues si empiezo a platicar, terminamos el día del juicio final por la noche. Pero no te preguntes por Hitler, mejor pregúntate por los que realmente nos importan. Aunque bueno, no hablemos de política para que no retiemble en sus centros la tierra. Sí, porque hay varias cosas de las que no se puede hablar sin pelear. Deportes, política y religión. Así que, pero de todas maneras piensen que vale la pena pensar. Algún politicastro de esos que están destruyendo el planeta. ¿Y entonces la sonda es como un regulador de voltaje del cerebro? Es un desregulador. Desregulador. Es un irritante. O sea que tan pronto como llega y toca, ya saben, ahí pum, explota. No me mires así, no me hables así, no me sirvas esta mugre de comer. Ya no te quiero, lárgate. ¿Ya llegaste? Sí. ¿Conoces de fútbol? Sí. Despeja. ¿Y qué le está pasando a esa persona? Está sufriendo los efectos de una sonda que sucedió, de una lesión que adquirió, a lo mejor en su etapa prenatal, o a lo mejor a los 8 años, o a los 3, no lo sé. Es muy importante que si alguien tiene sospecha de que esto le está ocurriendo a algún familiar, sobre todo si es un hijo, pida un diagnóstico. Yo hago diagnósticos para saber qué está ocurriendo que explica las tragedias de hoy. ¿Qué ocurrió hace 30? ¿Qué ocurrió hace 5? ¿Qué ocurrió hace 40? Que explica esa sonda lo que hoy nos ocurre. Esto es lo que explica este capítulo tan importante que acaban de leer. ¿Alguna otra palabra que no hayan entendido? ¿Pregunta? Electrodo. El electrodo es la sonda. Se llama sonda, se llama electrodo. Nada más con una diferencia muy importante. En el electrodo está cargado de electricidad. Está conectado a una pila. No es una pila capaz de encender un foco, pero sí es una pila capaz de mandar un estímulo al cerebro. Bien, ¿alguna otra? ¿Palabras? Ya lo expliqué, relativo a lo que sientes con todo el cuerpo. ¿Sí? Táctil, de tacto. Visual, de la vista. Olfativo, del olfato. Senestésico, del cuerpo. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra palabra? Lóbulos. El cerebro tiene 2 lóbulos, el lobo o 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y hay un lóbulo occipital, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, son las partes del cerebro. Eso es lóbulo, partes del cerebro. María. No escucho. Sonoros. Sonora, ¿no? No, dice, los sonoros, o sea, del sonido. Sonoros es relativo al sonido. Por ejemplo, en estos momentos mi voz es sonora. No es que yo sea sonorense o esté en Sonora, sino que para que me escuchen tiene que tener una sonoridad fuerte para que todos me puedan escuchar. ¿Alguna otra palabra? A ver. Evocado. Evocado viene del verbo evocar, que significa to remember, recordar. ¿Sí? Yo evoco la presencia de mi madre en mi vida y me da emoción acordarme de todo lo que ella me enseñó.
Sopa de lentejas. Sobre todo, ¿no? No, las odiaba la sopa de lentejas y las calabazas y todo eso. Bueno, ahorita ya me hiciste evocar los platillos que me daba mamá, que todos le hacíamos fuchi. Pero también evoco muchos platillos que ella hacía que eran deliciosos, como los chicharrones en salsa verde, que se les hago agua a la boca porque ahí viene ya la comida. Pregunta, inextricable, ya lo dije, estabas en Sonora. Inextricable quiere decir un laberinto del que no puedes salir. Ajá. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Egoestado, ya lo dije, hay 3 egoestados. ¿Cuáles son? Adulto, Padre, adulto y niño. Al rato toca explicarlo a fondo. Adelante. ¿No relacionada con esto? Está relacionada, me llama la atención y siempre he tenido ese duda. Sí. Podría decirlo, no sé tal vez cómo explicarla, pero si algo está dañado en el cerebro, usted está diciendo y siempre he sabido que es una corriente de energía eléctrica. ¿Qué sucede si nos pueden ayudar como dándonos como toques eléctricos? No. ¿Hay algún tratamiento? Ya no se usan los electrochoques. Tal vez en algún lugar abandonado de la mano de Dios, que suele estar en México, usen los electrochoques. Pero eso es estar 100 años atrasados. Hoy, noticia, no se usan fármacos. Fíjense muy bien, si algún familiar o alguno de nosotros tiene un problema de personalidad, alguna depresión, algún brote esquizofrénico, algún brote psicótico, algún problema de personalidad grave, el peor error es tomar medicamentos psiquiátricos. Yo no los uso, más que en casos muy extraños, muy raros, muy infrecuentes, en donde se trata de que una persona salga del brote psicótico, pero no los puede tomar más de 8 o 15 días. Lo que hacemos hoy en medicina avanzada es nutrición. Los graves problemas psiquiátricos hoy se resuelven a base de nutrición, de inmersión, se llama inmersión polivitamínica. Se hace un efecto bioquímico, nutricional, para que la persona, a base de nutrirse saludablemente, pueda ir superando su problemática derivada de alguna sonda de Penfield, de algún electro colocado en su niñez ahí por un trauma, que es lo que ha explicado este capítulo, ¿correcto? Entonces, este niño que fuimos, hoy funciona en estos momentos y explica nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de deprimirnos, de enojarnos, de alegrarnos, de enfurecernos, de comprar, de comer, por nuestras experiencias primitivas durante la niñez, desde el momento de la concepción hasta los 7 u 8 años aproximadamente. Pero después todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida quedan grabadas en el cerebro de forma indeleble para toda la vida. Por eso es tan importante el concepto que vamos a dar hoy en la tarde, de que el cerebro humano se alimenta de caricias, de tiempo y de reconocimiento, más que de cualquier otra cosa. Todavía tenemos bueno, unos referencia a minutitos. lo que acaba de decir. Sí. Polivitamínicas, o sea que es de... Dijo vitamínicas. Muchas vitaminas. Y un montón de vitaminas. Un montón de vitaminas específicamente escogidas para cada caso. ¿Sí? Hay diferentes marcas. No cualquiera es buena, hay unas mejores que otras. Pero si es un buen psiquiatra, un buen médico, un buen psicólogo, ¿sí?, te va a alimentar tu sistema nervioso central con todo aquello que te haga falta. Y claro que dura, tiene tiempo, lleva tiempo. Lo repito, ¿cuántos años le llevó a una persona a estar mal? 15, 20, 30, 50. No se tomó Zamora en una hora. Lo verdaderamente valioso cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo. Amén. Los invito a todos a que piensen,
¿Cuánto tiempo va a durar el trabajo de formarnos y reformarnos? Toda la vida. Bienvenidos los que quieran llegar al cielo. Los demás ya se pueden ir. Y no es broma, ni descortesía, ni malas palabras. ¿Sí? Quédense los que realmente quieran continuar el camino de aquí a la eternidad, de aquí al cruce a la eternidad, que es el momento de morir. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos minutitos. Substrato, algo que está debajo de. Por ejemplo, debajo de esta plancha de concreto hay un substrato. ¿De qué? Pues de arena, de lodo, de cemento, de tierra, hay un substrato. En el cerebro puede haber un substrato de traumas que explique la forma de ser de cualquier persona. Algo que está debajo de, eso quiere decir substrato. ¿Qué más? Otra palabrita por ahí que no se haya entendido. O alguna expresión, no palabras, sino alguna frase, alguna oración, algún concepto que no se haya entendido, también puede preguntar. Se dice en lo que leímos, Sí. que ningún recuerdo de lo que nos pasó se olvida, o sea, todo queda ahí en el cerebro. Ninguna experiencia de la que nos sucedió queda eliminada. Está en nuestro cerebro de aquí a la eternidad, para siempre. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el efecto que causa en nosotros. Podemos alterar para bien o para mal esos efectos, dependiendo de infinidad de factores que vamos a ir aprendiendo poco a poco, aunque hoy un poco de modo acelerado. ¿Bien? ¿Por allá alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Minuciosa? ¿Qué significa la palabra minuciosa? La palabra minuciosa quiere decir muy cuidadosamente. Por ejemplo, se te cae un montoncito de lentejas que estás cocinando a un lado de la estufa. Una persona mal hecha, pues agarra todas y las tira o las mete así sin. Una persona minuciosa, ¿qué hace? De una por una. ¡Ay, se cayeron 38 lentejas! Es bueno a veces ser minucioso. Por ejemplo, las tareas de la escuela yo les recomiendo a los jovencitos que las hagan minuciosamente, es decir, con pequeños pasos correctamente ejecutados. Eso quiere decir minucioso. Y una persona no minuciosa, pues no es un buen contador, ni un buen ingeniero, ni un buen matemático, ni un buen físico, ni un bueno para nada. Pero también las personas que exageran mucho, ser minuciosos, se convierten en personas obsesivas. Y eso es una enfermedad. Es la exageración de ser minucioso. Es una enfermedad que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y es una enfermedad que suele ser incurable. Hay que hacer muchos esfuerzos por curar. Todavía tenemos 2 minutos, 3 minutos más para alguna otra palabrita o expresión que no se haya entendido bien. Susceptible. Muy bien. Susceptible quiere decir una persona extremadamente vulnerable. Una persona que nomás la volteas a ver. ¿Qué te traes tú? ¿Qué te traes? ¿Sí? Como aquel que se va a confesar y le dice al padre: Padre, acúsome de... Y el padre dice, que está medio zorrito, le dice: ¿qué? Y la persona dice: ¿cómo que qué de qué? ¿Sí? Y se prepara para darle una trompada al padre, ¿no? Eso es una persona susceptible. Una persona susceptible es una persona insoportable. Que tiene la piel de Tiene la piel de niña de 15 años llena de barritos que se apachurró. Nomás la tocas tantito, ¡ay! ¿Sí? La volteas a ver y se enoja, la volteas o no la volteas a ver y ¿por qué no me ves? ¿Sí? Es una persona susceptible. Tener cerca a una persona susceptible nos obliga a algo, ojo, te voy a decir despacito. Si tienes cerca de ti una persona susceptible, no corras, Martita, no. Aprovecha la oportunidad
para practicar la caridad cristiana en grado heroico. En grado heroico. Por esa razón, este libro mío, que nadie ha querido comprar hoy, se llama El amor conyugal como virtud heroica. Si tu señora es susceptible, no corras. Aprovecha la oportunidad de ser caritativo con ella en grado heroico. Y te garantizo que entrarás al cielo con trompetas y tamborazos de toda la corte celestial. Aunque aquí te haya ido como al diablo con San Miguel, allá te irá de la manera más gloriosa posible. Porque tener una suegra susceptible, híjole, es peor que una señora susceptible. O una suegra de esas policías que nomás llega a corregirte todo. ¿Sí? Quita ese cuadro, se ve feo, qué feo sabe tu sopa, qué mal tratas a mi hijo. ¿Queréis vos saber qué son los infiernos? Suegros, maridos y yernos. Susceptibles. Entonces, ¿qué nos conviene ser a nosotros? Piel de cocodrilo, o mejor, más moderno, piel de teflón, que se te resbale todo como en las ollas esas que no se pega el huevo. Si logras que se te resbale todo, tendrás una vida muy saludable y llegarás muy anciano, lúcido y sin que te duela nada. Te vas a morir después de los 90, bien saludable, porque ya la máquina se cansó. Pero si eres muy susceptible, no te aseguro ni alegría, ni buenos momentos, ni larga vida, y mucho menos salud. ¿Quiénes son los que más se enferman en la tierra? En toda la tierra. Los más susceptibles. Así que vamos a aprender lo contrario de ser susceptible. Comienzan a tener enfermedades. De todo, ¿sí? De todo se enferman, de todo se molestan, de todo se deprimen, de todo chillan, de todo se enfurecen, de todo se preocupan porque son susceptibles. Pero hay que entender que puede ser que la sonda de Penfield los esté molestando, sin que sea su culpa. La menopausia te hace más susceptible, por supuesto. Y entonces le toca a tu marido practicar la virtud de amarte heroicamente y de entender, tiene su menstruación, tiene su regla, tiene su menopausia, te amo más que nunca, mi amor. Ahí tienes la tarea para los años que te queden de vida junto a ella. ¿Desde cuándo comienzan a percibir las criaturas o los niños en el bien? ¿Desde cuándo empieza una criatura a percibir los estímulos que le lanza la madre? Desde el primer nanosegundo de su existencia. Wow. Desde el momento en el cual el óvulo penetra en el espermatozoide, ya tenemos otra persona, ya es otro ser humano que tiene derecho a la vida. Y si ese fetito microscópico, se llama cigoto científicamente, si ese cigoto recién fecundado percibe que mamá no lo quiere, lo graba y nunca lo va a olvidar. Y si percibe que mamá lo espera con gusto, lo graba y nunca lo va a olvidar. La diferencia entre un niño deseado y un niño rechazado es entre un santo y un demonio, entre un loco y un genio cuerdo. Así que si vamos a tener un hijo, ámenlo desde el primer nanosegundo, para que después no sea un infierno tenerlo que educar o tenerlo que soportar. Igual de peor. Acéptalo como es, como a mí me decían, oye Juan, ¿qué quieres? Hombre o mujer, pero bien definido. No medios chiles, ¿no? Hombre, bien hombre. Mujer, bien mujer. Y pues me tocaron 8 mujeres. Me decían el Yardley, productor de productos para la mujer. No, para el varón. Para el varón. 3 niños. Querías niña. Mal hecho. Mal hecho. Es importantísimo que el bebé perciba desde la pancita, desde el primer nanosegundo, que sea como sea o sea quien sea, mamá lo ama.
mamá lo espera con un cortejo de arco de triunfo. Sí, pero querías otro. Aguas con eso. Es muy importante la aceptación incondicional de la vida, como Dios nos la dé, como Dios lo decida. Dios te conoce desde antes de que fueras concebido y ya tenía un proyecto para ti, ya tenía un proyecto para tus hijos. Por eso un aborto es un plan de Dios frustrado por el hombre. Por eso es el mayor crimen de la humanidad en estos momentos, el aborto. Es el peor delito que un ser humano pueda cometer. Y es la explicación de por qué está el planeta de cabeza. Porque hoy el aborto ya se considera un derecho de la mujer. No es un derecho. Jamás el aborto será un derecho en ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de violación. Ni siquiera. Pero bueno, se nos terminó el tiempo y toca el momento de decirle a la lombriz, ya come, tranquilo. La última, y nos vamos. Okay. Cuando uno tiene pleitos con su pareja y está en el embarazo, entonces son ajuates que uno le está poniendo. Los pleitos con tu pareja, cuando tu pareja está embarazada, son ajuates que le vas dejando en su corteza cerebral. A la criatura. A la criatura. No solo a tu esposa, a la criatura principalmente. Por eso mejor métela en el gineceo y que solo vea y escuche cosas hermosas. Todo lo mejor. Te deseo, no te deseo, hago todo lo mejor. De buenos deseos están llenos los panteones. El camino. ¿Sí? El camino a los panteones, puros buenos deseos. No, el amor no son deseos, el amor son acciones. El amor es acción, decisiones. Es benevolencia, son hechos. Y el hecho principal que hoy quiero resaltar es que nuestros hechos, o los hechos de nuestros padres, los hechos de nuestros abuelos, como lo dice la Biblia, si son malos hechos, se van a prolongar en sus efectos malévolos hasta la quinta generación. Así que hoy nos toca corregir lo que nos toca corregir, y para eso dentro de 55 o 60 minutos regresaremos a esta tribuna para continuar explicando y ahora qué hacemos. Gracias. Por supuesto, mientras hay vida hay esperanza. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Ya como lo resucitas y que fueras Jesucristo, ¿no? Bien, vamos a comer, amigos. Vamos.